Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar nuestra sesión número 39 de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Esta tarde estaremos sesionando para poder conocer y debatir la cantidad de 7 iniciativas constitucionales de pueblos originarios. Y vamos a partir por la iniciativa número 75 del señor Juan Huincabal, del pueblo mapuche, que reconoce la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus datos e información y otorga protección al conocimiento ancestral. Adelante, Juan. Tiene 15 minutos para exponer. 10 minutos. Sí, 15 minutos para exponer. 10 minutos. Bien, hola, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Pantalla 1, ¿qué pantalla acá? Deme un minuto para proyectar la presentación. Ahí, entonces comparto. Ahí, acá está. ¿Me pueden indicar si están viendo mi pantalla? Se ve bien. Bien, ya, muy buenas tardes. Marmari Pupeñi, Pulamien, Chaltumeita Tupachingitram, Mapuchingitram Tatufa, y Troconta Mañum Li, Feimu, Kemamaita Sungu, Tatufachi Sauniaimu. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder presentar esta norma sobre la soberanía de los datos indígenas y protección del conocimiento ancestral. Soy Juan Antonio Huincabal Antipán, mapuche, de profesión informático, y participo también en la plataforma política mapuche acá en Santiago. Esta propuesta, bueno, nace un poco con la intención de ingresar al tema de los datos y también frente al movimiento internacional que hoy día estamos teniendo en esta instancia. Las organizaciones que participamos principalmente en este conversatorio de llevar a cabo esta propuesta están mencionadas acá como Peguquimun, Huetraquizán, Huiñol Tahuituaín, la cooperativa Cumemoyen y la plataforma política mapuche. Como contexto, hoy día tenemos una situación tecnológica que ustedes muy bien deben saber, ya todos andamos con celular, en nuestra extensión como ser humano que nos permite conectarnos, ¿no es cierto?, a todo el sistema que hoy día tenemos, ya sea el comercio electrónico, las redes sociales, y también tenemos un contexto de pandemia. Este es un tema que se ha venido dando desde que nacen un poco las tecnologías y hoy día ya está bastante presente. Tenemos también un modelo que funciona en base a datos, la que de alguna forma genera información, conocimiento y finalmente nos va dando sabiduría. Normalmente estos temas de información hoy día ahí sí tienen herramientas para procesar y llegar a concluir cada uno de sus elementos, como por ejemplo las de Business Intelligence, inteligencia artificial. También hay un movimiento internacional sobre la soberanía de los datos que está con GITA e ITWA y otros organismos internacionales también que apoyan todo el tema de la apertura de los datos. Está el reglamento de la protección de datos europeo, que tiene que ver también con cómo se protegen y se dan paso con respecto a la protección de los datos personales. En Chile tenemos la ley de protección de datos que se está mejorando. El Estado tiene cierta estrategia en materia tecnológica, como por ejemplo la transformación tecnológica, el basarse las decisiones en tomarlas con datos, y también los estados y la interconexión entre las distintas instituciones. Y la situación de los pueblos indígenas, que en general hoy día está presente acá en la convención a través de la propuesta, ¿no es cierto?, que están llevando a cabo un Estado plurinacional, la autodeterminación. Y también tenemos la situación con el medio ambiente. Esto sería como contexto. Dentro de lo que plantea ITWA, es tener propiedad, ¿no es cierto?, controlar, acceder y poseer datos que procedan de ellos, que se refieran a sus miembros, sistema de conocimientos, costumbres o territorios, apuntando principalmente a la libre determinación y la gobernanza sobre sus pueblos, territorio y recursos. Son recursos estratégicos y proporcionan un marco para el uso ético de dicha información con el fin de avanzar en el bienestar y la libre determinación del colectivo indígena. Estos principalmente son organismos que están representados en Canadá, Nueva Zelanda, Australia. En Latinoamérica en general no tenemos tan concientizado este tema. Esperamos que esta sea una propuesta que también pueda avanzar en ese sentido, porque también tenemos otros principios que es CREA, que es de la Alianza Global de Datos Indígenas,
donde habla sobre la autoridad para controlar los datos, dando gobernanza, ¿no es cierto? La responsabilidad para mantener relaciones positivas, ampliar las capacidades, también fortalecer el idioma y la cosmovisión. La ética, cómo se usan los datos, ¿no es cierto?, en general, porque también hoy día sabemos que en general tenemos la percepción de que no se genera un muy buen uso en general de los datos que se acumulan, principalmente de parte de las empresas privadas y también el propio Estado. De hecho, hoy día el concepto de business intelligence se asimila al negocio inteligente, por lo tanto, las empresas saben mucho de nosotros, pero nosotros no sabemos mucho de ellos. Entonces también va por ese lado. Y también el aprovechamiento colectivo, que tiene que ver en cómo nosotros como pueblo indígena, a través de nuestra segmentación de datos, porque hoy día ya están identificados más de 1 millón de personas, ¿no es cierto?, claramente, en cuanto a nuestra calidad indígena. Los fundamentos, principalmente nosotros tenemos conocimiento ancestral. Nuestros conocimientos se basan en la observación, en toda una metodología que está dentro de lo que es el Ina Rumen, por ejemplo, y también nuestro Kumemonien, el Itrofilmonien y todo el sistema en el que nosotros como seres humanos mapuche interactuamos acá en el MAP. Tenemos estos principios y valores, nuestros valores que van por el Feyentún, por el respeto, ¿no es cierto?, al Itrofilmonien. Ya mencionaba lo que es FAI y CREA. La soberanía, nosotros esperamos un ejercicio pleno de nuestro derecho. Esta es la oportunidad que tenemos hoy día y seguramente será histórica. Los datos indígenas principalmente apuntan a que son datos personales, ¿no es cierto?, y recursos naturales pertenecientes a los pueblos indígenas. El conocimiento ancestral tiene que ver con la coherencia y armonía con la naturaleza dada por la interacción. Principales conceptos que trabaja Humberto Maturano con Jimena en el libro que ellos han desarrollado. Es necesario hoy día la información principalmente porque se tienen que tomar decisiones. El pueblo mapuche ha tomado grandes decisiones en el transcurso de los años que lleva aquí, ha tenido grandes decisiones enfrentando ya sea tema con la naturaleza, tema con las distintas invasiones también que han realizado, ¿no es cierto?, hacia el pueblo mapuche, hacia su territorio. Estas grandes decisiones en general son con información, la que finalmente genera una reflexión, luego genera también la acción y el conocimiento. Nosotros tenemos mucho conocimiento en cuanto a la interacción. De hecho, hoy día tenemos machi, tenemos los loncos, los huaypufe, y así una serie de conocimientos ancestrales que están en persona, pero que tienen relación con la naturaleza. También tenemos un estado hoy día muy vertical y de mucha imposición en muchos de los elementos. Entonces, por eso pensamos que esta norma debe ser aprobada principalmente en mantener una buena relación. Dentro de la propuesta de norma está que el Estado, mediante sus instituciones, debe reconocer, reparar, promover y proteger el patrimonio cultural, la propiedad cultural e intelectual material e inmaterial indígena, mediante una ley orgánica constitucional, evitando su uso y apropiación por organismos públicos, privados o particulares no indígenas. Este sería principalmente el tema al conocimiento ancestral. Y artículo B, la recolección y uso de datos e información de carácter personal indígena y los datos sobre los recursos ancestrales de los territorios indígenas deben contar con el consentimiento previo, informado y afirmativo, claro del titular o representante territorial indígena para poder procesar sus datos, sea por organismos públicos, privados o particulares. Los pueblos y naciones indígenas tienen soberanía plena sobre sus datos e información de carácter personal, comunitario o territorial, siendo protestada de un organismo autónomo indígena con facultades técnicas y administrativas a la que podrá dar tratamiento y procesar dicha información, regulando y certificando el cumplimiento de estas normas y sus procedimientos. Podrá además coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales, quienes se deben regir por esta normativa y responder ante los tribunales respectivos. Lo que esperamos de esta norma y que sea aprobada por el Kumemonien, el buen vivir de los pueblos indígenas en cuanto a tomar decisiones, estar informado y mantener la gobernanza. Elementos centrales, ¿no es cierto?, para nuestro Kumemonien. Generar espacios de oportunidades, experiencia y conocimiento para los pueblos indígenas y también sus profesionales que hoy día hay en distintas áreas. También diseñar, implementar y medir la implementación de políticas públicas y el desarrollo territorial, protección de la capacidad intelectual
indígena y sus conocimientos ancestral. Esto, si ustedes se fijan, juntamos un documento a esta propuesta, ¿no es cierto?, donde claramente se aprecia que el Estado no ha protegido adecuadamente nuestro patrimonio. No se puede registrar silla, por ejemplo, pero sí podemos registrar huanco. Entonces, esa diferencia hacen que tengamos que aprobar esta norma. Creación de un organismo autónomo con capacidades técnicas y administrativas, además de relaciones internacionales. Chaltumay, simplemente gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Ahora damos la palabra al resto de los convencionales si quieren dar alguna opinión o tienen preguntas. Sí pueden preguntar lo que quieren, siempre le cuesta mucho preguntar porque, bueno, no conocen a veces la materia ancestral y tampoco la tecnológica, así que, pero atrevan a preguntar lo que le haya quedado de duda. Yo tengo una consulta. Bueno, valoramos claramente mucho su propuesta. Es muy interesante esta perspectiva de los pueblos originarios, cómo abordar el reconocimiento, ¿cierto?, del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos originarios. En ese sentido, me imagino que han estado también revisando las normas internacionales al respecto. ¿Y cuál es su opinión sobre garantizar la libertad de investigación? ¿Cómo esto no sé, pues se puede comulga, ¿no?, con los temas de protección de los pueblos? Y esto lo hago referencia principalmente a un tema recurrente que se ha dado aquí en la Convención. Varios pueblos han hecho notar que hay una deuda, ¿no?, de justicia epistémica respecto a los saberes ancestrales y otro tipo de saberes frente al conocimiento más clásico occidental. ¿Y cómo ustedes ven este encuentro de saberes? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Efectivamente, bueno, hay deuda. Sin embargo, tampoco creemos que es importante cerrar la puerta por generar nueva experiencia, ¿ya? Lo que sí, en ese sentido, se debe considerar a las comunidades indígenas para ir desarrollando cada una de esas materias. Hoy día hay muchos temas que se desarrollan por universidades o se desarrollan por organismos internacionales. De hecho, ahora hay un estudio sobre el banco de genética de datos, que entiendo que Facebook en algún minuto apoya esa iniciativa. Pero en general, bueno, toda esa información se va a este banco internacional genético, por así decirlo, pero no tiene mucha participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, pensamos que eso se debe ir dando, ¿no es cierto?, bajo una mirada también de los pueblos indígenas de cómo nosotros estamos viendo esos conceptos. Porque efectivamente el pueblo mapuche tiene, al momento de analizar y tomar sus decisiones, no solo se basa en estos datos, sino también se basa en peuma, que le llamamos nosotros, que son una especie de sueño. En realidad, a veces algunos lo interpretan como sueño, pero son conocimientos que vienen del lado más espiritual. Entonces, por ese lado, creemos que hay que trabajarla con los pueblos, hay que involucrarlos. Creo que hoy día también muchos profesionales con suficientes capacidades no se les ha incluido tampoco en áreas de investigación donde puedan desarrollarse. Así que, pero creo que no se debe cerrar las puertas y sí debe estar abierta, pero abierta con los pueblos indígenas. Eso creo que apunta. No sé si respondí un poco en general a la pregunta. Sí, muchas gracias, Juan Antonio. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Margarita y Alexis. Muchas gracias, coordinadora. Bueno, en primer lugar, saludar al hermano por su presentación, por su propuesta de norma. La verdad que lo felicito. Nosotros estamos, los hermanos de los distintos pueblos, trabajando arduamente acá para salvaguardar el conocimiento, sobre todo de nuestros pueblos originarios. Me llamó la atención una palabra que puse ahí sobre el consentimiento. ¿Cómo está pensando usted llegar a ese consentimiento que tanto a nosotros nos ha costado
llegar a acuerdos, a consentimientos, cerrar un proceso de diálogo. ¿De qué forma lo está pensando usted? Esa es mi consulta. Muchas gracias igual por sus Juan Antonio, palabras. disculpe, le vamos a dar la palabra antes para hacer una serie de preguntas primero a Alexis y Carolina y Ricardo. Mari Peñi, Incheta Alex Caiguanta Piñén, Mapuche Huilliche da Inche. Quería hacerle un ramtún sobre el artículo A, cuando usted habla, ¿cierto?, de la ley orgánica constitucional para evitar la apropiación de los privados con respecto al tema indígena. ¿Usted se refiere a que esa orgánica constitucional ayude a los pueblos a defender su patrimonio o todo lo que tenga que ver con su propiedad intelectual, o que este mismo órgano regule eso? Esa es mi consulta, porque eso me queda como duda. Mañún. Carolina y Ricardo. Ya, muchas gracias, muy buenas tardes, Juan Antonio, muchas gracias por la exposición de su norma. Yo tengo una pregunta que está referida a el artículo B. En el segundo párrafo habla de la potestad de un organismo autónomo indígena. Sin embargo, la norma no se refiere a eso en particular. Si pudiera referirse un poco a qué trata esta parte del artículo específicamente, si se va a crear constitucionalmente, cuál es el fin de esto que quedó establecido en el artículo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Ricardo. Muchas gracias por la presentación. Un tema que ha salido recurrentemente en esta comisión cuando vemos este tipo de estatutos privilegiados a los pueblos originarios es ¿quién es el titular? ¿Cómo sabemos a quién pedirle permiso? Tiene que ver un poco con lo que preguntaba Margarita. ¿Cuál es el aterrizaje para que esta norma se pueda hacer operativa en concreto? ¿A quién recurrimos? ¿A quién le preguntamos? ¿Quién tiene el derecho dentro de los pueblos originarios por sobre otro de decir a mí me tienen que pedir permiso? Yo soy el que tiene que autorizar. Eso es un tema que yo creo que ha sido bien recurrente en nuestras discusiones y sería muy bueno tener su apreciación al respecto. Y en segundo lugar, ¿cómo finalmente se resuelven conflictos de derechos sobre elementos patrimoniales? O sea, por ejemplo, sobre el patrimonio inmaterial que implica la naturaleza, entre pueblos que comparten ese territorio. ¿Cómo eventualmente se podría conciliar ese conflicto de manera armónica y obviamente que nos permita seguir en una convivencia pacífica como sociedad? Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Antonio. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas, la verdad que agradezco, son bastantes, espero poder responder de la forma más adecuada. Justamente, la primera tiene que ver con cómo se logran los consentimientos. Hoy día yo creo que existe una experiencia con todo lo que es las consultas indígenas. Sin duda es una experiencia que hay que mejorar, hay que afinar, ¿no es cierto?, para lograr ser más efectivo. De hecho, hoy día hay un proceso que está en curso, que se va a demorar bastante poco tiempo. A veces los recursos son escasos, los tiempos son escasos. Sin embargo, con el conocimiento y con la experiencia que existen de distintos profesionales, creo que el consentimiento se debería lograr ya sea a través de los medios electrónicos, y para eso también habría que trabajar, ¿no es cierto?, de esta forma, y también, bueno, presenciales en los casos que se puedan realizar. Pero creo que tiene que haber una experiencia de avanzar a que los consentimientos vengan, y aquí voy a responder quizás a la pregunta que hizo Ricardo, que tiene que ver cómo nosotros garantizamos que efectivamente le estamos preguntando a quien corresponda. Principalmente hoy día la ley indígena, ¿no es cierto?, reconoce quiénes son indígenas. Y eso, de hecho, bueno, la plataforma de la convención igual hoy día la está utilizando. Por lo tanto, ahí tenemos elementos, ¿no es cierto?, que podemos llegar a quienes son indígenas y a quienes le podríamos consultar y este consentimiento. El otro son las formas de organización que nosotros tenemos, que es a través de comunidades indígenas, asociaciones indígenas, que también sería una forma de utilizar esa herramienta que hoy día está presente. No hay que olvidar que nosotros como mapuche, por lo menos, y es porque tengo mi descendencia,
También tenemos territorios, ¿no es cierto?, que funcionan a través de distintas identidades. Por ejemplo, yo vengo de un sector que se llama Chihuimpilli y tenemos una comunidad que se llama Huancayupi Huancalfumán. Ella existe, de hecho, cuando hacemos el uno, prácticas tradicionales con respecto a la despedida de nuestros difuntos, se junta esa comunidad para hacer una despedida. Esa no tiene ninguna identidad, por así decir, registro en CONADI ni en ninguna otra. Habría que sí, y esa funciona a través de una orgánica que es a través de los loncos, donde normalmente el punto de encuentro es un rehue. Entonces ahí requerimos conciliar entonces los conocimientos tradicionales con los ancestrales para que podamos quizás lograr los consentimientos adecuados. Y tampoco hay que olvidar, también hay otra que uno usa también cuando uno genera el voto, ¿no es cierto?, que también se podría habilitar espacios. Hoy día hay países que también están explorando, por ejemplo, la del voto electrónico. Creo que en la medida que se le vaya dando seguridad y sobre todo usando tecnología, y para eso creo que también instancias como la que estamos proponiendo de generar esta autonomía, porque recuerden que muchas instituciones no tienen la facilidad de generar, ¿no es cierto?, el nivel de conocimiento ni la exploración, por lo tanto a veces no fluyen. Pero Juan, creo que Juan, le queda un el mundo minuto. mapuche también puede avanzar en ese punto. ¿Sí? Le queda un minuto. Un minuto. Bueno, en cuanto al tema de la protesta de un organismo indígena, el propósito es justamente esto de poder, ¿no es cierto?, empezar a manejar, manipular, generar información con el propósito de ir tomando mejores decisiones. Claro, quizá hay algunas cosas que cada uno no logra desarrollar también, pero creo que este organismo es esencial por lo menos para que tenga esta experiencia. Recuerden que nosotros como pueblo indígena tenemos características especiales en cuanto al resto de la población chilena. Así que en cuanto a, bueno, ya dije un poco los conciliar conflictos, creo que las comunidades hay que reconocer un poco los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Hoy día cuesta mucho encontrar la UEN, los machis no pueden ingresar a campo, a veces o a fondo donde hay restricciones. Entonces creo también que debería considerarse un reconocimiento más amplio en esos aspectos. Muchas gracias, Juan. Le agradecemos su presentación, también su respuesta. Muchas gracias. Vamos ahora a dar la presentación de otra norma constitucional de pueblo originario, la número 231, del señor Carlos López, que creo que está ahí en el Zoom identificado como Brandon López. ¿Es la misma persona? ¿Aló? ¿Brandon? Sí, acá presente. Oh, súper. Me cambia el nombre al tiro. Estoy esperando que se pueda conectar a alguien de la comunidad. Pero la defensa la voy a hacer yo, en cualquier cosa. Ok. Sí, y solo quiero... espera un poquito, voy a presentar la norma primero. Carlos López, del pueblo Cahuesca. La norma garantiza la conservación de las culturas indígenas. Ya, adelante. Sí, ¿cuántos minutos tengo para defender? 10 minutos. Sí, solo quería dejar en claro que son dos normas distintas las que tengo que defender el día de hoy. Sí, partimos por la 231. Ya, excelente. Ya, usted me dice y parto. Sí, parte, estamos esperando. Ya, excelente. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes, convencionales, miembros presentes. El día de hoy me toca defender la norma de la comunidad indígena Cahuáscar, Exehues Leyes Hues, de Río Verde. ¿Se ve la presentación?
Sí, se ve bien. Siga nomás. Ya. Bueno, esto para contexto, nosotros nos reunimos en el mes de enero como comunidad. Bueno, yo soy parte externa de la comunidad. Hicimos un taller de normas y bueno, yo me presento, soy Carlos López, soy Kawáscar. Y hicimos el acercamiento con la comunidad de la señora Celina Yanyan y estuvimos trabajando ingreso popular de normas. Y dentro de eso salieron varios puntos interesantes en el tema de la defensa y la cultura, de la defensa de la cultura Kawáscar en la nueva constitución. Nosotros trabajamos, hicimos análisis, entrevistas personales a cada miembro de la comunidad, recibimos un aporte de la Fundación Mariciencia, que fue un aporte de normas, cuando le enviamos un producto y ellos nos enviaron un aporte de análisis, de este análisis de entrevistas, de los objetivos que salieron, de todo el proceso que salieron con esta comunidad, de la señora Celina. Puntos fundamentales que encontramos como Kawáscar, en este sentido, la comunidad de la señora Celina, como temas a solucionar, ¿qué fue lo que pasó? El principal es que no pueden ejercer su cultura como Kawáskars. ¿Por qué no pueden ejercer su cultura? Esto a raíz del proceso de colonización, del proceso de la adoptación de una nueva cultura. Entiéndese que el proceso de colonización, como hay una cultura más predominante que la otra, obviamente esta cultura predominante, chilota, más absorbe la otra cultura, o sea, no pueden hablar su lengua, no pueden hacer sus actividades de caza, de transporte. Es un tema bastante delicado, pero es un problema presente en esta comunidad que tenemos que solucionar, el que no pueden ejercer su cultura. Segundo, a raíz de esto no pueden enseñar su cultura, o sea, ¿cómo vamos a ejercer la cultura y no cómo vamos a enseñarla si no podemos ejercerla? El problema más fuerte es el no poder enseñar su cultura, porque entiéndase que en la cultura Kawáscar, la forma ancestral de traspaso cultural es a través del lenguaje, de la observación. Tú, para enseñar la cultura Kawáscar, tienes que estar presente, viéndolo, escuchándolo. ¿Y cómo se llama? Como ellos no pueden ejercer su cultura, no pueden traspasar su cultura, no la pueden enseñar. En ese sentido, no hay traspaso cultural como Kawáscar. Esto, permiso, voy a correr esto para acá. Ha llevado a un punto muy fuerte que en esta comunidad, que es la de la señora Celina, que es la pérdida de la continuidad de las formas ancestrales de medicina. Los Kawáscar, como todo pueblo originario indígena, tiene dentro de su ámbito cultural formas ancestrales de medicina. Y como no pueden traspasar la cultura y no pueden ejercer su cultura, entiéndase, ir a los lugares, conseguir los recursos naturales, navegar, no tienen acceso a los recursos naturales, han perdido la continuidad en el traspaso de las formas ancestrales de medicina, y esto por los razones anteriores. Bueno, también tuvieron pérdida del acceso a su territorio ancestral. En ese sentido, ellos no tienen acceso a su territorio ancestral donde vivían con su mamá cuando eran más jóvenes, han tenido que trasladarse a la ciudad de Punta Arenas. O sea, eso ha llevado un cambio cultural tremendo. Y uno de los puntos más importantes que salió de esa reunión que tuvimos fue que no hay reconocimiento expreso de los Kawáscar en la actual constitución.
O sea, un problema a solucionar que tenemos que tener es un reconocimiento expreso de los Cahuáscar como pueblo en la nueva constitución. Otro punto importante, la comunidad Magallanes no conoce a los Cahuáscar, mucho menos Río Verde, la comuna donde son ellos, sino Skyrim, Otway, Isla Riesgo. Entiéndase que los Cahuáscar, al ser nómadas, se distribuyen por zonas distintas, o sea, son un pueblo cabanero. En este sentido, la comunidad Magallanes no conoce la cultura Cahuáscar. Pero ¿por qué no la conocen? Porque no la pueden ejercer, no la pueden enseñar, no tienen acceso al territorio, no hay reconocimiento expreso de los Cahuáscar en la constitución actual. O sea, todos estos factores han hecho que la comunidad Magallanes no conozca la cultura Cahuáscar, no conozca quiénes son Cahuáscar, no conozcan que el territorio donde están fue caminado por los Cahuáscar. Es un problema muy fundamental porque hay desconocimiento de las culturas mismas del territorio en el cual estamos haciendo patria. Otro punto que salió fue que la gobernación dividió el territorio en lógica no Cahuáscar. Por ejemplo, ellos me estaban explicando que en lo que es en Skyrim, Otway, ellos lo tienen como hito de Puerto Natales. Pero la ciudad que está más cerca de Otway y Skyrim es Punta Arenas. O sea, en la lógica Cahuáscar no entienden por qué tienen que ir a una comuna más lejos de la comuna que está cerca para ver temas de permisos marítimos, para salir a navegar, hacer uso de la casa. Y otro punto es la pérdida de la protección del terreno. Empresas construyen en lugares tan tabú para los Cahuáscar, antiguos asentamientos Cahuáscar, los estancieros, los animales, afectan estos territorios porque obviamente hacen un impacto, una erosión que no está vista por el gobierno y mucho menos no hay estudios de impacto ambiental, porque no hay reconocimiento de los Cahuáscar. O sea, ¿cómo vamos a saber dónde estamos construyendo si no hicimos un estudio previo? Ese es un problema muy fundamental, porque actualmente se están construyendo, se están haciendo cosas en lugares donde antes habían asentamientos Cahuáscar, habían por ejemplo, en la isla de Unicornio me explicaba la señora Celina que hay un cementerio Cahuáscar. Y, por ejemplo, ahí están construyendo, pero, por ejemplo, ese cementerio ya se perdió. Pues, o sea, si no es por los Cahuáscar que saben que está ahí, no se pierde. Y último, es el poco apoyo a las comunidades para ejercer, investigar, apoyar investigaciones en la cultura Cahuáscar. Por ejemplo, recién estaba hablando con mi tío y con don Oscar Aguilera, me decían que el proceso de financiamiento de las investigaciones Cahuáscar es un tema muy complicado porque los fondos son muy pocos y el apoyo no es transversal, o sea, son para cosas específicas. En ese sentido es como ganarse el quino, se podría entender, que ya, tú te ganaste el quino, pero te ganaste 5.000 pesos del quino. Lógicamente te ganaste el quino, pero ganaste 5.000 pesos. En este sentido tú ganaste un proyecto, pero un proyecto que no te da los fondos necesarios para poder hacer una investigación en largo plazo. Por lo general son investigaciones de 6 meses o son 5 millones de pesos, pero el dinero te lo entregan los últimos meses del año o del semestre, porque Carlos, le queda un minuto. Ya, y bueno, dentro de los artículos que tenemos son varios. El Estado de Chile se compromete de manera obligatoria a restituir las tierras de los ancestrales de los Cahuáscar, respetar su forma ancestral de administración y distribución. El Estado de Chile se obligará a respetar la cultura Cahuáscar, entregar los medios e insumos por los cuales este pueblo pueda ejercer su cultura ancestral y traspasa a las nuevas generaciones. El Estado de Chile respetará las formas ancestrales de medicina Cahuáscar, las protegerá y las promoverá a su pueblo, respetando y venerando el cuidado de las fuentes naturales y de los recursos naturales. Es muy importante el cuidado de los recursos naturales. El Estado de Chile se compromete a impartir un método de enseñanza intercultural Cahuáscar en la educación chilena, integrar a los pueblos y compartir su cultura. Esto para evitar el desconocimiento de la cultura de las regiones.
Será deber del Estado educar y contar la verdad histórica del proceso de colonización del pueblo cahuasca, en la educación media, básica y universitaria. La historia del proceso de colonización es muy importante transmitirla, sobre todo a las nuevas generaciones y en los colegios. El Estado de Chile se promete el cuidado ambiental de los territorios ancestrales del pueblo cahuasca, de la cuidadora de sus recursos naturales y animales para uso cultural. Entiéndase eso, la caza del lobo es muy importante, el lobo es un manjar para las personas. Y por ejemplo, bueno, este es el articulado que nos propuso Mariciencia para respetar eso. Las personas nacen libres iguales en derecho, las familias en diversas formas, el único fundamental de la sociedad. Para la cultura cahuáscar, la familia es el núcleo fundamental. Entiéndase que en la cultura cahuáscar, la familia es el núcleo fundamental, más no la comunidad. Es muy raro encontrar comunidades, pero familia es una canoa, una familia. Continúo, el Estado reconoce y ampara y promueve el desarrollo de los grupos intermedios sin fines de lucro, reconocimiento del presidente. Bueno, ahí está el articulado y lo Don Carlos, completó el tiempo. Excelente. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna consulta de los convencionales? ¿Las y los convencionales? Margarita. Sin lugar a dudas tenía que saludar a Carlitos y a la señora Celina de la comunidad de Río Verdes. Y bueno, solamente felicitarlo y claramente como planteó Carlos ahí, es la historia y cosmogonía de nuestro pueblo que ha sido por años invisibilizado, y conozco de cerca a la señora Celina Yanyan, que ha sido una activista que ha luchado por su territorio, sobre todo por la restitución del territorio que queda en la comuna de Río Verde. Está apartada de la región de Magallanes, pero hay uno de los asentamientos indígenas cahuáscar donde ella ha luchado por años para la restitución de su isla. Así que solamente llamo acá a los convencionales de esta comisión a apoyar esta propuesta, esta propuesta de norma. Eso, muchas gracias. Quejazo. Gracias, Margarita. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿No? Bueno, le damos las gracias a Carlos y ahora Bernardo de la Maza tiene una pregunta. Muy breve, muchas gracias, Brandon. Brandon, ¿no? Bueno, quien sea. ¿Quién es verdaderamente usted? Carlos Brandon. La pregunta es muy breve. Usted habla de que el Estado debe restituir las tierras a los ancestrales, al pueblo cahuáscar. ¿Cuáles son exactamente esas tierras? Muchas gracias. Sí, hay que entender que... Perdón, Brandon, espérenos un segundito, por favor. Hay una pregunta más y le damos la palabra. Carolina Videla, por favor. Ya, muchas gracias, Carlos Brandon. Un gusto recibirte aquí en nuestra comisión. Son inquietudes respecto de los artículos. Yo conté, la propuesta tiene 21 artículos propuestos, ¿cierto? Pero me queda la inquietud y eso lo planteo porque luego viene el periodo de indicaciones. Bueno, tal vez que ustedes puedan mirar esto. Hay temas como el artículo 1 que habla de la salud gratuita, equiparándola primero para las personas mayores. Y eso hoy día en Chile es ley. Me parece que el problema tiene que ver con el tipo de salud y cómo efectivamente el Estado la garantiza. Y también respecto de algunos otros artículos donde se plantea que el Estado se compromete creo que queda un poco como a la buena voluntad para efectos de establecer algo constitucionalmente. Entonces hago este planteamiento para que podamos tal vez después en conjunto poder trabajar esas indicaciones, porque hay cosas que no los voy a leer todos, pero en realidad hay algunos temas que son, a mi entender, son materia de ley que están, digamos, y que se debiera, obviamente entendiendo la naturaleza y el espíritu del reconocimiento, y me parece que ese debiera ser el artículo 1, ¿no? El reconocimiento constitucional al pueblo como tal. Pero muchísimas gracias. Eso.
Muy bien, muchas gracias, Carolina. ¿No alcanzamos a darle la palabra a Loreto? Estamos justo en el tiempo para que alcance a responder Brandon, por favor. ¿Ahora sí? Sí, Ya, por favor. excelente, muchas gracias. Bueno, muy buenas preguntas de ambos. Bueno, primero para don Bernardo de la Maza, hay que entender que la cultura Cahuáscar es como se divide se subdivide, por ejemplo, ¿ya? Es como que tenemos los magallánicos, los puntarenenses, los natalinos, la gente de William. En el caso del pueblo Cahuáscar nos dividimos por hitos, por partes, entiéndase, el de la zona de Chiloé hasta Puerto Edén son los Selem. De Puerto Edén hasta Natales son los Quelelche, y de ahí para abajo son los Tawoxer. El proceso de restitución de tierras para el pueblo Cahuáscar tiene que ir acompañado de un estudio de la división del terreno, porque hay que entender que no todas las comunidades Cahuáscar están pidiendo restitución, porque algunas tienen la complejidad de que no pueden llegar a ese territorio, ya no viven en ese territorio, más no las que sí viven en esos territorios, o las que quieren volver a su territorio ancestral. En ese caso, el proceso tiene que ser completo. O sea, si se hace un proceso de restitución de tierras para el pueblo Cahuáscar, hay que entender qué comunidades tienen pertenencia en esa comunidad. Porque entiéndase que el pueblo Cahuáscar es un pueblo nómada y tiene territorios por los cuales ellos se mueven. En este sentido, hay familias que son Tawoxer, otras que son Quelelche, en el caso de Puerto Edén, pero como tienen sus procesos, esto cómo lo pueden ir comprobando con los asentamientos, con los cementerios, porque siempre van a haber va a haber algo ligado a esa comunidad. Y ese es el proceso que tenemos que hacer en caso, y obviamente preguntar si la comunidad está dispuesta a volver a ese territorio ancestral. Pero lo que busca en base es la protección medioambiental de esos territorios y el respeto a los lugares tabú. Eso es lo fundamental que tiene que quedar en el tema constitucional. Porque entiéndase que para la cultura cahuáscar en esos lugares existen sus antepasados, sus lugares, su gente, está enterrada su gente, y lo que tenemos que buscar es la protección de esos lugares, en el tema de la restitución de tierra. ¿Qué es lo que buscan los lugares tabú? Y la segunda pregunta es más profunda, porque Carlos, si bien en la Constitución... Carlos, le queda un minuto, por favor. Ya, excelente. Ya, el tema de la salud actualmente en Chile es porque el Estado garantiza la salud siempre y cuando los grupos, las personas no puedan, no quieran. O sea, es un sistema ¿cómo se llama? Se me fue la idea porque me sonó el celular. Pero es siempre el privado pueda o no quiera. En este caso, como el proceso de colonización afectó tan fuerte a los cahuáscar que no tienen las garantías ni las formas para poder acceder a los procesos de salud de los procesos. O sea, el Estado tiene un proceso público, pero el proceso público no satisface las necesidades de salud de los pueblos indígenas. Esto por el proceso de descolonización, porque entiéndase que el proceso de colonización generó pobreza, generó un acceso a la tecnología gigante. En ese sentido, los pueblos indígenas quedaron muy alejados del acceso de la salud. Entiéndase esto por la vulneración de los derechos humanos. Por eso que se hace la similitud con el sistema Price, que todas las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante el proceso de dictadura tienen un acceso gratuito y garantizado a la salud. Los pueblos indígenas que sufrimos lo mismo, y no hace mucho, porque el pueblo cahuáscar sufrió en la época 50, entiéndase, ese proceso de asimilización cultural generó pobreza y generó que la gente no entienda el proceso
Don Carlos, de acceso a la recreación. don Carlos, ha completado su tiempo. ¿Podría cerrar su exposición en 30 segundos, por favor? Sí, en definitiva, lo que tenemos que garantizar es el reconocimiento expreso de los Cahuáscar en la nueva Constitución. Y a raíz de ese reconocimiento de los territorios, de la cultura, la espiritualidad y el reconocimiento expreso de los Cahuáscar en la nueva Constitución es fundamental como pueblo, porque si uno lo reconoce como pueblo, va a generar que después la orgánica y las leyes que vengan a futuro puedan solucionar los problemas específicos, como habíamos mencionado. En ese sentido, por ejemplo, la cultura, se le agrega una ley de educación, pero lo importante de esto es reconocer expresamente los Cahuáscar en la nueva Constitución. Eso es fundamental. Muchas gracias, Carlos. Muchas El secretario gracias. tiene que hacer una pregunta importante. Don Carlos, yo le quiero pedir que me ayude a aclarar lo siguiente. En el sistema informático de la Convención se registran dos iniciativas, la 231 y 233, ambas presentadas por usted como parte del pueblo cahuéscar. Las dos están dirigidas a la conservación de las culturas indígenas, en un caso en general, y cahuáscar en la 233. Revisados los textos de ambas iniciativas, no me queda clara las diferencias entre una y otra. ¿Se trata entonces de una duplicación o son dos textos distintos? Son dos textos distintos presentados por dos comunidades distintas. Ahí eso lo pueden comprobar con el certificado y de la comunidad que acompaña, que es cada una. Hay que entender que los temas del pueblo cahuáscar son transversales. Y en este sentido son dos propuestas de normas diferentes, de comunidades diferentes. Listo. Si bien los temas y los tópicos son similares, hay que entender que es porque son similitudes del mismo pueblo. Pero son comunidades distintas y propuestas de normas de comunidades distintas. Pero las presenté yo porque hicimos el taller y el trabajo en conjunto. Muchas gracias, Carlos. Entonces ahora tiene 10 minutos para presentar la iniciativa 233. $10 minutos de ahora en adelante, ¿verdad? Sí. Sí, no, esta la voy a hacer más escueta. Bueno, es que voy a cerrar un poco el computador. Bueno, la segunda presentación va más allá con el tema de ¿cómo se llama? El resguardo de la memoria del pueblo cahuáscar. Como habíamos dicho anteriormente, el traspaso cultural del pueblo cahuáscar es a través de la narración, la vista. La cultura cahuáscar se basa en esos dos puntos fundamentales. El eicose, el narrar un cuento, el narrar una historia, es fundamental. Pero lamentablemente con este proceso de asimilización de una nueva cultura y el proceso de una cultura más prominente que la otra, ha afectado derechamente en el proceso de ejercer la cultura y poder traspasar esos conocimientos a las nuevas generaciones. El miedo del pueblo cahuáscar, de mi pueblo en realidad, y de esta comunidad, es traspasar la cultura a las nuevas generaciones. Y ustedes se preguntarán por qué. Uno de los puntos importantes es el reconocimiento expreso de los cahuáscar en la nueva Constitución. Y reconocer y promover la cultura cahuáscar, la espiritualidad cahuáscar,
es necesario, es deber del Estado velar por la promoción de las culturas que están en su propio territorio, porque el proceso de colonización afectó de manera profunda en los pueblos indígenas, no solo el pueblo Cahuáscar, es transversal para todos los pueblos. En ese sentido, la gente anciana perdió el poder hablar su lengua a través del proceso de discriminación. O sea, entiéndase que los matrimonios chilote, cahuáscar, la cultura predominante chilota, hacía que sea mal visto dentro del hogar poder hablar la lengua cahuáscar, y eso hizo que se pierda. O sea, estamos en un proceso de revitalización de la lengua, pero necesitamos el apoyo del Estado para esto. O sea, si el proceso actual de la Constitución actual habla de que los privados, o sea, el Estado siempre va a ayudar en caso de que los particulares puedan o no quieran. En este sentido, los cahuáscar quieren, pero no pueden. Es necesario el alero del Estado para poder preservar la cultura cahuáscar, promover la cultura cahuáscar y enseñarla a todos los miembros de la comunidad nacional. Y por ejemplo, el tema de ¿cómo se llama? De resguardar los ecosistemas terrestres. El tema del acceso a los recursos naturales, actualmente los cahuáscar tienen un problema fundamental, que es que a través de ¿cómo se llama? El acceso a las materias primas que ellos ocupaban ancestralmente, el proceso de la contaminación, el calentamiento global, el mismo uso, el uso por otras partes de la sociedad de esos recursos naturales, ha hecho que estos recursos se hayan ido agotando. Por ejemplo, el junquillo. El junquillo antes crecía cerca de los asentamientos, pero cada vez como se ha ido ocupando más por personas que no son cahuáscar, este recurso natural se ha ido agotando y cada vez los cahuáscar tienen que llegar más lejos para ir a buscar junquillo. En ese sentido, si hubiera un reconocimiento expreso de los cahuáscar en la nueva Constitución, si hubiera una protección al medio ambiente y a los recursos naturales que ocupan los pueblos indígenas, y hubiera planes por parte del gobierno de restauración de estos recursos naturales y animales, así que se ocupan dos tipos de recursos naturales, así como animales, sería fundamental para potenciar la cultura cahuáscar, poder darle acceso a los recursos naturales a nuestro pueblo, porque actualmente cada vez más están teniendo problemas con el acceso ¿cómo se llama?, a los recursos naturales. Cada vez se van agotando, cada vez tienen que ir más lejos para buscar junquillo. Las trabas culturales para acceder a los permisos otorgados por las gobernaciones, por Cernapesca, por CONAF, son permisos que están bajo la mirada occidental, y entiéndase que para un pueblo indígena hacer papeleos burocráticos, hacer este proceso de rellenado de formularios, los cahuáscar saben que tienen que tener esos documentos, pero en definitiva el proceso burocrático no es amigable para los pueblos indígenas. Necesitamos que estos procesos sean mejorados, porque si hacemos un reconocimiento expreso de los indígenas en la nueva Constitución, vamos a poder subsanar esos problemas, porque estamos entendiendo que somos una cultura diferente, una mirada diferente, un léxico diferente. El lenguaje crea realidad, crea formas de pensar, pero como mi pueblo tiene una forma de pensar diferente, entiende las cosas de manera diferente, el proceso burocrático que existe actualmente es complicado, o sea, es complicado para los ancianos cahuáscar, para la gente cahuáscar. Y
Tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar el acceso a los recursos naturales, generar planes para conservación de los procesos, conservación de los recursos naturales, así como de la misma cultura, enseñar la cultura Cahuáscar, pero ¿por cómo? Estipulándola en la nueva constitución, trabajándola. O sea, es todo un proceso bastante orgánico, y lo fundamental es estar en la nueva CC. Listo. Muchas gracias, Carlos. Preguntas, Loreto Vidal. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por habernos presentado estas normas. Voy a ser súper concreta y quiero ser clara con la pregunta. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la norma 231 y la 233? Las tengo aquí a la vista y no sé si es sencillamente la diferencia de haber representado usted a dos comunidades del mismo pueblo y haber levantado iniciativas que, dicho sea de paso, no todas pertenecen de hecho a esta comisión. Es un articulado extenso, muy extenso, y que también está de hecho casi textual de la Constitución actual, la que nos rige, ¿no? Entonces quiero saber, porque si hay una norma y otra, yo quiero saber cuál es la diferencia entre una y otra, porque le aviso que la que usted señaló ahora, que dijo que se relacionaba con la memoria, esa está titulada como la 231 y no la 233. Entonces, quisiera solo esa claridad para saber la sustancial de la diferencia entre las dos. Gracias, Carlos. ¿Alguien tiene otra pregunta por mientras? Margarita Vargas también. Gracias, Cristina. Solamente es para poder extender el saludo a la señora Amil, que está conectada, la veo que está sin la cámara prendida. La señora Amil es una de nuestras matriarcas, de las dirigentes Cahuáscar de Puerto Natales, y ella ha luchado mucho por la limpieza del borde costero. Es bien potente, me hubiera gustado haberla visto, hubiese presentado, pero enviarle todo mi cariño, señora Amil, y toda mi admiración. Felicitarte igual, Carlitos. Gracias. Quejazo. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Bueno, Carlos. Parto de responder, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, Carlitos. Ya, si la diferencia sustancial entre la norma 1 y la norma 2, bueno, partamos de la base que son comunidades diferentes, y una de las normas se basa en la protección y el resguardo de los conocimientos en medicina ancestral Cahuáscar, que se tienen que respetar, constitucionalizar y promover. Esa es una de las normas, la que habla sobre los recursos naturales y sobre todo la medicina Cahuáscar. Ese es el objetivo de esa norma. Uno de los objetivos fundamentales y que la diferencian tan sustancialmente de la otra es el reconocimiento de las formas ancestrales de medicina del pueblo Cahuáscar. Y esa es la norma de la señora Celina Yanya. Mientras que la otra, la norma de la señora Ami, va dirigida en la promoción, el resguardo y la constitucionalización y la protección de la memoria, la cultura y el traspaso cultural Cahuáscar, de constitucionalizarlo como un método de enseñanza ancestral y que debe tener respeto, resguardo y promoción por parte del Estado, porque entiéndase que la cultura Cahuáscar se transmite a través de la oralidad, la practicidad y el ejercicio. Y como es nuestra forma ancestral, necesitamos que esté establecida y reconocida por la Constitución, porque
no tenemos libros, no tenemos normas. En ese sentido, la norma 1 se trata sobre medicina y la de la señora Celina, reconocimiento reconocimiento de los métodos ancestrales de medicina. La segunda tiene que ver con la memoria, con el traspaso cultural, con el reconocimiento de las formas ancestrales del pueblo Cahuáscar de transmisión de la cultura, que tienen que ser resguardado por el Estado y transmitido y promovido, y también enseñado en las comunidades locales. No sé si respondí bien la pregunta. Corrígeme. Perdón, Carlos, tengo que insistir en esto, pero yo creo que respondió bien la pregunta, pero a lo mejor hay una confusión solo numérica, porque usted hace esta referencia y sin embargo, o a lo mejor es un tema de título, porque la norma número 1, ¿no?, que es la número 231 para nosotros, el título de esa norma es Miedo a la pérdida de la memoria de los más mayores Cahuéscar. Esa es la norma anterior que usted presentó. Entonces, quiero hacer esa precisión y mire, y disculpe que sea majadera en esto, pero es que nosotros tenemos que votar estas normas después, entonces hay que tener claridad para saber a cuál de las dos está haciendo referencia. Entonces yo registro aquí la número 1, que acá está titulada como el respeto y resguardo de la memoria, como el resguardo de la medicina ancestral, y la número 2 a la de la memoria. Esa sería mi pregunta en respuesta a lo que usted me señala. El reconocimiento expreso de los Cahuáscar en la nueva Constitución es el resguardo medicinal del pueblo Cahuáscar, de los conocimientos de medicina, recursos naturales, y que es de la comunidad Exehues, Leyes Hues, para que quede claro, porque ahí hay yo recibí la invitación, pero no recibí bien claro los nombres por parte de la invitación, por eso que tuve problemas ahora, pero el error no corre por mí. Pero para ser claro, el reconocimiento expreso, la norma que tiene título, reconocimiento expreso de los Cahuáscar en la nueva Constitución, tiene que ver con la comunidad Exehues, Leyes Hues, y tiene que ver con el reconocimiento de los métodos de medicina ancestral y los recursos naturales Cahuáscar y el acceso a estos mismos. La segunda, la que dice miedo a la memoria, es la que tiene que ver con el resguardo del traspaso cultural, reconocimiento de los Cahuáscar en la nueva Constitución, el reconocimiento del traspaso cultural Cahuáscar a través de la oralidad. Esa es la segunda norma, ahí para que lo tengan con los nombres. Ok, Carlos, muchas gracias por su presentación. Vamos a un aplauso. Muchas gracias. Ya, ahora vamos a presentar la norma número 207 de la señora Nicole Fries, del pueblo mapuche, sobre el derecho a salvaguardar la identidad cultural de los pueblos o naciones indígenas y varias otras materias que ella expresa en esta norma. Adelante, Nicole. Saludar a cada uno de ustedes y agradecer este espacio para poder hacerles presentación de la iniciativa de norma que hemos preparado desde el territorio de Las Quenches. Contarles primero de que yo en mi labor de concejala del territorio de la comuna de Arauco he estado trabajando en apoyo a las organizaciones mapuches de la zona. No pertenezco a alguna comunidad ni nada de ello, y le avisé a los dirigentes de esta actividad, más por temas de horario ellos no han podido estar presentes el día de hoy. Y no sé si caso aquí está Lamen Alex Huenchunir, para que también pueda colaborar a través de alguna otra de las cámaras, porque también acá la señal es mala para los sectores rurales y lo estaba tratando de contactar vía llamada telefónica y tampoco me he podido contactar junto a él. Ya, al parecer no está. Ya. Contarle un poco de que al menos en nuestra comuna de Arauco son al menos 39 comunidades mapuche las quenches las que se encuentran acá en la zona y que están continuamente realizando un trabajo de levantamiento. La mayoría de las comunidades las quenches que nosotros con las cuales trabajamos desde el desarrollo comunal y potenciar su
trabajo colectivo como comunidades mapuche, viene dándose después del año 2000 en adelante, cuando se inicia el programa Orígenes, y desde allí se comienza a potenciar a los liderazgos mapuche, a crear las comunidades reconocidas por la CONADI, porque antiguamente sí también existía este trabajo colectivo y comunitario, pero era solamente a un nivel familiar. No teníamos una mayor trascendencia, por ejemplo, de sentirse como mapuche, ya que el territorio de Arauco, la comuna de Arauco ha sido uno de los sectores que ha sido denominado como una zona fronteriza. Una zona donde también la colonización hizo sus efectos, que hasta incluso estuvieron presentes y todavía siguen presentes, sobre todo la discriminación hacia el pueblo mapuche. Por lo tanto, nosotros como concejalía, además con el trabajo de la alcaldesa Elizabeth Maricán, que también es mapuche, las Quenche, hemos abierto estos espacios para la conversación entre las comunidades y todo eso a través de 6 a 7 tragunes, entre los cuales se generaron estos grupos y definieron algunas temáticas afines. Entre ellos, una de ellas, porque presentamos cerca de 9 iniciativas de norma preparadas, también tras la visita de constituyentes como Natividad Yanquileo y la visita del LAMUEN Adolfo Millaur. Presentamos la iniciativa acerca del respeto del patrimonio cultural del pueblo mapuche. La propuesta a solucionar es de, como les comentaba, de que es un territorio donde muchas de estas comunidades han tratado de revalorizar lo que sus abuelos y bisabuelas le han enseñado, porque en la zona de aquí de Arauco tenemos la siguiente situación. Los que ahora son jóvenes, entre unos 15 a 25 años, son las personas que más tienen contacto con sus abuelos y bisabuelos. La generación que hoy en día tiene entre aproximadamente 60 y 45 años a 35 años, entre esos rangos de edad, son personas y vecinos de acá de la comuna de Arauco que fueron invisibilizados, que fueron castigados en sus escuelas, castigados en sus trabajos, discriminados incluso de poder obtener en algún momento beneficio hasta del nivel estatal, por solamente ser mapuche, por solamente ser distinto o por ser diferente tanto en su corporalidad como así también en su habla. Y es por eso también de que ahora, después de todo este proceso donde se ha elegido un lonco desde el año 2004 aproximadamente, donde se han comenzado a realizar un trabajo a nivel macrozonal en relación, por ejemplo, con comunidades de Tirúa, con comunidades de otras partes del Gualmapu, ellos han tomado mayor relevancia y han visto de que, por lo tanto, es muy necesario resguardar sus sitios ceremoniales. Por ejemplo, en la localidad de Laraquete se habla de la Cueva de la Bruja, pero que ahora, a través de conocimiento ancestral y a través del apoyo y la guiatura de tanto de las machis y de los loncos, hemos entendido de que eso no era la Cueva de la Bruja, que así fue como nos enseñaron en los momentos que al mapuche se les discriminaba, pero que hoy en día es un reni, y un reni es un lugar ancestral que era ocupado para la estrategia mapuche militar, como así también era ocupado para tener encuentros de sabiduría en torno a los aconteceres que estaban sucediendo en la zona. Como así también hoy en día tenemos un territorio invadido por el modelo forestal, donde lamentablemente las zonas, por ejemplo, como en los sectores de Yani, sectores como el Piure, Chilcocote, que también ha sido bastante reconocido a nivel nacional, son lugares que están invadidos de plantación de monocultivo a través del pino y del eucalipto. Pero es en esos territorios donde a través de estas ceremonias, las quenches que hemos ido realizando, se han ido concretando entre los propios Lamuen. Hemos descubierto que hay, por ejemplo, el TUN, que son los cementerios mapuches, que hay sitios ceremoniales mapuches, que hay guillatubes, que hay conchales que incluso datan hasta con 5.000 años de antigüedad. Y eso ahora está siendo registrado. Hace unos pocos días se ingresó un recurso de protección en el sector de la Trila, donde actualmente se está avanzando para que ese lugar sea reconocido y resguardado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero necesitamos más apoyo, necesitamos que la nueva Constitución se ponga, no que se ponga, sino que se hable en estos temas y que no que sigan invisibilizados como ha sido hasta
la fecha de hoy. Entonces la situación ideal, como nosotros lo planteamos así de manera muy simple, es de que al menos se reconozca la Ñuque Mapu, el Lasken Mapu, el Wenu Mapu, y nuestra cosmovisión no sea discriminada ni pisoteada, y que ya pudiéramos marcar un hito de que eso ya no va a seguir sucediendo, y que ahora con este nuevo Chile que se está construyendo, con la nueva Constitución, esto va a tener mayor valorización. Para los que no saben, Ñuque Mapu habla de nuestra tierra, de la madre tierra. El Lasken Mapu habla del mar, de cómo nosotros nos relacionamos con el mar. El Wenu Mapu habla de nuestro cielo, y la cosmovisión es como el lenguaje cultural que utilizan las comunidades mapuche. La propuesta del articulado, que ha sido trabajado también en conjunto con el equipo de Natividad Yanquileo, va así. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen el derecho a salvaguardar su identidad cultural, también tendrán derecho a desarrollar, revitalizar, preservar, mantener, administrar, controlar, proteger, recuperar, fomentar su patrimonio cultural. Sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de su arte a través de artesanía, ciencias, técnicas, tecnológicas y culturas, comprendiendo los recursos humanos, genéticos, fiogenéticos, las semillas como estos, las plantas, las prácticas y las formas de cultivo, la medicina tradicional, el conocimiento tradicional sobre la flora y la fauna y otros elementos de la naturaleza, como así las tradiciones orales, la filosofía, la cosmovisión, la literatura, sistema de escritura, la lengua, los diseños, las danzas, los deportes y juegos tradicionales, prácticas espirituales, festividades y espacios culturalmente relevantes y otros que deriven de su producción cultural. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual colectiva de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales y sus innovaciones. Y los pueblos y naciones preexistentes al Estado establecerán las medidas eficaces para resguardar, fomentar, reconocer, proteger el ejercicio de estos derechos que debe adoptar el Estado. Nada de lo contenido en estos derechos será susceptible de apropiación pública o privada por ser parte de la herencia cultural de los pueblos y naciones preexistentes del Estado, y los pueblos y las naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de los objetos de cultura y el resto humano perteneciente a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos, garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para ellos. Y me está contestando el LAMUE que está teniendo complicaciones con la señal. Yo no sé si acaso me lo permiten de que lo podamos tener a través de vía telefónica, si es que logro hacer el contacto ahora mismo, para que también nos pueda contar su visión y cómo ellos viven el desarrollo cultural, ya que yo también me siento en este momento que estoy hablando por ellos y la verdad que no me agrada mucho. No sé si acaso me lo permiten. Hola, Nicole. Mira, estamos justo en el tiempo, se cumplieron los 10 minutos, así que no tendríamos tiempo. A ver, quizás alguna de las preguntas las podría contestar también. ¿Preguntas para Nicole? Alexis Caiwan, por favor. Sí, como es Hugo Lamien, Incheta Alexis Caiwan también. Solamente reforzar un poco lo que la Lamien ha dicho, yo creo que a lo mejor también el Peña en algún momento lo va a hacer. Decir que la identidad cultural, ¿cierto?, va de la mano con la integridad cultural, ya que nosotros los pueblos originarios deberíamos tener, ¿cierto?, la libertad de poder expresar, ¿cierto?, o ejercer la identidad cultural, ya que, por ejemplo, en algunos momentos incluso aquí mismo, ¿cierto?, en la convención, ha generado un problema hablar el idioma, ¿ya? Y eso se dio en algún momento, claro que ahora ya no es un impedimento a través de la misma armonización de todos, pero se ha dado, por ejemplo, también se dio como ejemplo en un lugar rural de la región de los lagos, donde no se permitió a una persona entrar porque llevaba su vestimenta originaria y estaba dictaminada por un cartel en un mismo juzgado, cosa que se tuvo que hacer un juicio
y se le pidió al juez en aquella ocasión que saque ese letrero. Entonces eso también en algunos momentos no permite, ¿cierto?, que nosotros los pueblos originarios podamos en cierta medida desarrollar la cultura a través de las diferentes expresiones o de la misma vestimenta, solamente para reforzar eso también. Gracias, Alexis. Loreto Vidal. Solo un comentario muy breve, Nicole. A pesar de que usted señala y dice, no me siento muy bien, ¿no?, con haber tenido que asumir solo este compromiso, siéntase contenta porque dificultades de conectividad, problemas porque no se pudieron reunir las personas que probablemente hubieran sido su soporte. Creo que usted transmitió correctamente el trabajo que hicieron, así que yo la felicito y sienta que cumplió el compromiso que tenía probablemente con su comunidad. Así que muchísimas gracias y está todo bien. Nosotros logramos comprender el articulado que se presentó acá. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, le damos la palabra a Nicole Ya. ¿Tomo la palabra? Sí, claro. Ya, perfecto. En este momento tengo a Lamen Alexis Wenchuñir, quien también es gestor cultural dentro de la cultura mapuche aquí en el territorio, también muy reconocido, y me gustaría que también él pudiera expresar, tal igual como lo decía el Lamen, ahí Alexis Cayuan, creo que era la apellido, sí, que justamente aquí en Arauco se ha vivido ese tipo de discriminación. Hace un tiempo hemos encontrado conchales, hemos encontrado cerámicas, justo en la construcción del proyecto MAPA, que es el proyecto de modernización y ampliación de la planta Arauco del modelo forestal, aquí ubicado a menos de unos 20 kilómetros de la ciudad de Arauco. ¿Y qué se hizo? ¿Qué pasó con monumentos nacionales? Se tomó las piezas, se las llevó. En ningún momento hubo permiso para que pudieran ingresar las comunidades, pudieran hacer alguna rogativa, pudieran de esa forma tener algo de un reencuentro cultural y significativo para su propia cultura. Así que a continuación las dejo con el Lamen Alexis Wenchuñir. Ya, Lamen. Espérame. A ver, ahora sí. Sí, es que Lamen, no estoy muy la introducción sobre ese tema, sobre la relación, cuáles serían las preguntas ahí con respecto a lo que usted está preguntando, o lo que usted está exponiendo sobre ese mismo tema de los conchales. Ya. Sí, es que en esta presentación estamos presentando acerca del trabajo de la cultura mapuche, cómo es que nosotros aquí en Arauco, y me imagino que también en el Lasques Mapu, deseamos que la nueva constitución lo preserve y que nos pueda dar mayores garantías para el resguardo tanto físico como así también significativo de la cultura y cómo esta cultura se desarrolla en el territorio. Ya. Ya, pero vamos a seguir. No sé si caso quedan más preguntas porque el Lamen igual está preguntando si existen más preguntas. No sé si caso respondí a más preguntas. que nos comentaba. No hay más preguntas, ¿no? Ya, ok. No le escucho, le escucho muy cortado, no le entiendo, se escucha demasiado cortado acá donde estoy, y eso que estoy arriba de un cerro y trato de levantar mi celular y no. Ya, ok, Lamen. Después le informo. Sí, no le escucho, no. La idea se escucha muy cortado, demasiado cortado, se escucha como para yo tener alguna idea de lo que se está preguntando. Entonces eso es como... Sí, pero ahí le informo, Lamen, y vamos para seguir con la presentación. Ya, espero que ya. Sí, bueno, eso es un poco de la realidad que pasa aquí en Arauco, sobre todo con nuestras comunidades rurales, desde el trabajo municipal y ahora desde la concejalía, estamos tratando de establecer un trabajo relacionado tanto a nivel plurinacional como así también tanto en la educación y la valorización tanto del territorio, porque muchas veces se habla de lo patrimonial y hay que nos recordamos a los que los españoles llegaron a nuestro territorio, que los españoles levantaron su estatua y todo eso, pero antes de ello había una cultura, hay un conocimiento, hay un arraigo territorial que aún sigue vivo y que ese es el pueblo mapuche Lasquenche. Muchas gracias, Nicole.
Si no hay más consultas, te agradecemos mucho la presentación. Bueno, y ahora seguimos con la siguiente presentación de la iniciativa de pueblos originarios de la señora Andrea Santibáñez, la número 146 del pueblo mapuche, que garantiza derechos comunicativos de los pueblos originarios. Adelante, Andrea. Un gusto. Andrea, ¿nos escuchas? Andrea dice ahí, tengo problemas de conexión. Bueno, nos quedan 3 normas por analizar. Tenemos solamente hasta las 5:30, porque a las 6 tenemos pleno. Por lo tanto, mientras Andrea soluciona el problema técnico, vamos a leer las normas que las personas no llegaron a presentar, así que las va a leer el secretario, mientras Andrea se puede conectar. Adelante, secretario Julián. Muy bien. Como se explicó en la mañana, en lo sucesivo no tendremos mayor oportunidad para el conocimiento de las iniciativas que se encuentran pendientes, de manera que, habiendo hecho todos los esfuerzos por comunicarnos con las personas que presentaron algunas iniciativas, no ha sido posible tomar contacto con ellas. En consecuencia, vamos a poner en conocimiento de la comisión mediante la lectura de estas iniciativas va a ser la Secretaría. A continuación, se presenta la iniciativa convencional indígena 112-7, que lleva por título Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar su identidad cultural. El problema a solucionar mediante esta iniciativa es el siguiente. Los distintos pueblos indígenas agrupados en el Consejo Comunal Autónomo de Pueblos Originarios de la comuna de Villa Alemana, que habitamos este territorio, convocados por la Oficina de Asuntos Indígenas de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, en colaboración con estas organizaciones y el Consejo Mapuche Picunche, hemos constituido un cabildo indígena para deliberar sobre las distintas materias que nos afectan y competen en el marco del proceso constituyente, específicamente del proceso de elaboración de iniciativas constituyentes indígenas. Estos cabildos se desarrollaron con la participación de líderes y dirigentes indígenas de amplia trayectoria y conocimientos en los ámbitos de la participación y la consulta indígena. Además, cabe mencionar que hemos recibido orientación del equipo asesor de la constituyente señora Elisa Loncón y contamos también con un equipo técnico que puso a disposición la Municipalidad de Villa Alemana para ordenar y sistematizar nuestras ideas. La propuesta que presentamos ante la Convención Constitucional fue elaborada considerando los distintos insumos creados por y para los pueblos indígenas, los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente aquellos referidos a los derechos de los pueblos indígenas, experiencias de derecho comparado, así como la experiencia, saberes, conocimientos y aportes de las personas integrantes de pueblos indígenas de los territorios de la comuna de Villa Alemana y alrededores. Además, queremos resaltar el hecho de que las organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta son integrantes de pueblos indígenas que viven permanentemente en áreas urbanas, pues para nosotros ser indígenas en la ciudad, en la comunidad o en otro espacio territorial no son formas excluyentes del ser indígena,
sino manifestaciones diversas de una sola colectividad humana con historia y prácticas culturales comunes. La situación ideal a la que apuntan. El patrimonio cultural indígena no cuenta actualmente con una protección efectiva y pertinente por parte del Estado. Tampoco existen políticas públicas que sean consensuadas con los pueblos indígenas. Debido a esto, las medidas que se toman con respecto al patrimonio cultural de los pueblos indígenas no cumplen el objetivo de protegerlo e incluso son contraproducentes. La propiedad intelectual indígena se traspasa de generación en generación, por lo tanto es colectiva. Cuando un conocimiento se extrae de la comunidad indígena, ésta pierde control sobre la manera en que se utiliza dicho conocimiento. Por eso, el Estado debe garantizar a los pueblos y comunidades indígenas su derecho al patrimonio cultural y a la propiedad intelectual colectiva. Sobre la base de estas consideraciones, en definitiva, la iniciativa propone el siguiente articulado. Artículo XX, comillas. Los pueblos y comunidades indígenas preexistentes tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su identidad cultural. El derecho al patrimonio cultural es un componente primario de la dignidad humana y es esencial para la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. El patrimonio cultural incluye al patrimonio material e inmaterial. El Estado respeta, protege, garantiza y promueve el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su identidad cultural. Las medidas que el Estado implemente para cumplir con la obligación señalada del inciso precedente deben ser consensuadas con los pueblos y comunidades indígenas. El Estado reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la propiedad colectiva, que es el derecho real o de dominio directo que los pueblos y comunidades indígenas tienen sobre su patrimonio cultural, basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías, oficios y expresiones culturales tradicionales. El Estado establecerá sanciones por apropiación indebida y por el uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural indígena cuando no exista el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias, señor secretario. Andrea, ¿ya está bien con su conexión? Sí, ahora sí. Ya, entonces ahora le damos la palabra a la señora Andrea Santibáñez, del pueblo mapuche, que garantiza derechos comunicativos de los pueblos originarios. Adelante, Andrea. Mari Compuche. Soy Andrea Santibáñez, estoy en representación de 13 comunidades y 2 asociaciones indígenas del sector de la comuna de Paillaco, en la región de Los Ríos. La propuesta va sobre los derechos de comunicación de los pueblos originarios para que, en base y en resumen, es para que los medios de comunicación adopten la lengua, el idioma, al momento de comunicar la información, ¿ya? Y que estos medios sean acordados entre el Estado y los pueblos y naciones preexistentes al Estado. Bueno, esto está fundamentado en los pactos de derecho internacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional de la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, como la prohibición de la apología al racismo, del odio racial y la incitación a la discriminación racial, ¿no? Esto también con el sentido de acortar la brecha de discriminación. También sobre la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Recordemos que los pueblos originarios también tenemos personas con discapacidad, adultos mayores y adultos mayores. Entonces es importante considerar este punto también desde la lengua de señas y otros para el entendimiento de la información por parte de los pueblos originarios. El convenio 169 de la OIT, el convenio sobre diversidad biológica
y otros más, otras declaraciones también de derecho internacional. Lo que se busca en sí con esta normativa es la facilitación de la comunicación y el acceso a la información que tienen los pueblos originarios hoy en día, considerando también el tema sobre la falta de acceso por el tema de la red, la señal de las comunidades a la información, por ejemplo, a Internet. También eso que vaya de la mano entre el Estado y los pueblos originarios para garantizar el derecho al acceso a la comunicación. Lo voy a leer en parte. Dice: los pueblos y naciones originarias tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas. El Estado garantizará las condiciones para establecer medios de comunicación, creación y difusión de contenidos propios, proveyendo de medios y recursos para el ejercicio de este derecho. Tienen también derecho a que se les comunique la información relevante relativa a la vida pública y a la actividad del Estado en su propia lengua, de manera veraz y oportuna. Es deber del Estado dar acceso a la información y promover su producción y difusión en sus propias lenguas. El Estado de Chile, en conjunto a los pueblos y naciones originarias, adoptará medidas eficaces para garantizar el establecimiento de los medios de comunicación e información indígena, inclusive reconociendo cuotas sobre el espectro radioeléctrico y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso a Internet y otras formas de tecnología que hagan posible la concretización de este derecho. El Estado, en conjunto a los pueblos y naciones originarias, a través de sus instituciones propias, velará y promoverá la presencia de diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados. Eso sería. Muchas gracias, Andrea. ¿Consultas, preguntas, comentarios? Hola, Andrea, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Yo quería saber cómo desarrollaron este articulado. Entiendo que tú representas a varias comunidades y agrupaciones. Quisiera conocer un poco el proceso ahí para llegar a esta propuesta de artículos. Muchas gracias. Sí. Contesto de inmediato. Para estas propuestas se hicieron 2 trabunes. Uno fue en Malalhue, en donde estuvimos trabajando en conjunto con Natividad Yanquileo, la Machi Francisca Linconao, y también ahí presente Alexis Caiguán. Y luego nosotros reunimos toda esta información e hicimos reuniones. Esas son reuniones pequeñas, privadas, que hicimos en Paillaco, entre presidentes de las comunidades, para que ellos fueran informando sobre la propuesta que queríamos levantar, que fueron varias. Y después se hizo un trabún donde ya se invitó a todas las comunidades y revisamos esto en profundidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Loreto Vidal. Sí, Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su presentación. Está en Paillaco, además yo adoro Paillaco, quiero decirle que tengo ahí mi familia materna, así que toda mi infancia en Paillaco. La pregunta es la siguiente, para que usted me la aclare, por favor. Cuando usted señala que el Estado, en el fondo, tendrá que ocuparse de transmitir las comunicaciones, ¿no?, de manera tal que también incorpore, en este caso, el mapudungún, que sería esta lengua, ¿no?, y otras, ¿no? ¿Ese es el sentido también que tiene la norma? O sí, clarifíqueme un poquito hacia dónde apunta eso. Si vamos a tener que, cuando, por ejemplo, si estamos viendo un noticiero, lo que ustedes están pidiendo es que además se pueda también traducir, digamos, en esa lengua, ¿no? ¿Eso es? ¿O lo comprendí mal? Gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Guatemala. Creo que tiene un sistema avanzado en esto. Cuando se transmiten los noticiarios de acuerdo a la zona, se dan distintas señales en idiomas. Eso como a grandes rasgos, ¿no? Y eso se transmite de acuerdo al pueblo originario que hay en la zona. O abajo va la información, por ejemplo, escrita en el idioma, para que se pueda entender.
Claro que tenemos que considerar también discapacidades auditivas o visuales. Entonces, ahí debe ser distinto. Generalmente he visto que va, por ejemplo, una parte en español, una parte en el idioma ancestral. No sé si aclara su pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Alexis. Sí, Mari Huayna Quemoñén, Aulata Sugun, Alexis Caiguanta Piñén. Quiero hacerle dos preguntas, súper cortitas, pero igual. ¿Qué o cuán importante cree usted que es que establecido en la Constitución los medios de comunicación indígenas? ¿Y cómo cree usted que repercuten en su vida o en la vida de la comunidad? Porque aquí también en el Payaco, ¿cierto?, hablamos del Chesun. Eso. Sí. Mari Lamien, yo creo que es importante porque a partir de aquí tenemos una base constitucional para garantizar el derecho, ¿no? Y esto en las comunidades nos agranda la brecha, perdón, quita la brecha entre, ¿cómo decirlo?, de comunicación entre las comunidades y también, por ejemplo, es que así las personas ya no están obligadas a tener sí o sí que aprender el español desde pequeños y puedan practicar su lengua materna, la lengua ancestral desde pequeños. Recordemos que también Payaco tiene una gran pérdida de lengua y también esto ayudaría a fomentar el uso del mapudungún en las zonas donde fue mutilada básicamente la lengua ancestral. Eso, no recuerdo la segunda pregunta. ¿Cómo repercute en la vida de la comunidad? Eso creo que repercute de buena forma porque tenemos una población más informada de los temas, sobre todo por el acceso a la comunicación, porque, por ejemplo, yo tuve problemas de comunicación ahora, de conexión. Ese es otro tema importante, que las comunidades tienen poco acceso a la comunicación muchas veces, hay poca señal y eso no está garantizado por parte del Estado. Y ahí tenemos una brecha comunicacional bastante grande entre las comunidades, porque la mayoría de las comunidades está en zonas rurales, ¿ya? Yo creo que eso es un punto importante a considerar. ¿Cómo es su bien frente al mañana? Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿No? Ya. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Bueno, en vista de la hora y también que las personas, habían dos presentaciones más citadas, pero lamentablemente no han llegado. Y mañana tenemos un pequeño espacio para poder recibirlas, así que vamos a hacer un nuevo intento, si se puede contactar a las personas para que presenten mañana en la mañana. Si es que no, las vamos a proceder a leer como lo hicimos recién. Y damos por, si es que no hay ninguna pregunta. Sí, hay que ver los enlaces transversales que nos quedó, por eso hay ninguna pregunta de las presentaciones, entonces nos quedó pendiente la mañana los enlaces transversales, si es que pudieron reflexionar o pensar en el almuerzo. Vamos a conversar sobre aquello ahora. Bien, volvemos entonces a abrir la pregunta respecto a quiénes estarían disponibles para asumir los enlaces transversales. Recuerden que es una responsabilidad que no puede quedar vacante y no se pueden repetir las personas que están hoy día actualmente.
Secretario, por favor. Si me permiten un minuto, estuve considerando el tema de la renovación de los enlaces transversales. Y aquí tenemos dos elementos que considerar. Por un lado, la resolución de la mesa directiva que ya fijó criterios sobre la materia, en el sentido de que deben renovarse, deben tratar de cumplirse los 2 meses, que ya estamos sobradamente pasados, y las nuevas nominaciones deben recaer en personas distintas a las que actualmente desempeñan este rol. Por otro lado, la proposición que la Secretaría hizo en la mañana, permítanme insistir, a mí no me parece descabellada. El reglamento no tiene por qué resolver todas y cada una de las infinitas situaciones que pueden presentarse en la dinámica de una corporación como es la Convención Constitucional. En consecuencia, la fórmula del acuerdo de la Comisión para optar por un sorteo, a mí, respetuosamente, me parece adecuada. Solo que yo les pediría a ustedes excluir del sorteo a las personas que tienen actualmente responsabilidades como la coordinación de la comisión. Y en ese sentido, Margarita Vargas, Alexis, entiendo que incluso María Angélica también. Habría que excluirlas del sorteo. Va a ser un sorteo público, obviamente. Y yo voy... Paulina está en participación popular, no podría asumir también otra función. Con esas condiciones, si les parece, podríamos proceder mañana públicamente al sorteo. Loreto. Sí, señor secretario, una consulta a su propuesta, ¿no? Que si es un acuerdo y bien, pero la pregunta dice así: estamos a puertas de elegir a los nuevos coordinadores de la comisión. En esa disyuntiva, en el evento que se haga el sorteo y que recaiga en los que van a ser coordinadores, ¿qué hacemos ahí? Como no se sabe quiénes son, es una complejidad, ¿no? No sé, tengo eso inmediatamente, porque aquí van a salir varios, va a salir Margarita, va a salir Angélica, va a salir Paulina, los coordinadores. ¿Angélica también? Es que Angélica está en 2 comisiones de algo, no sé qué. Entonces, esa duda era lo que yo decía, es la única duda que tengo. Si sale una persona que va a ser elegida coordinador o coordinadora de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Entiendo. Bueno, tendría que dejar el cargo de enlace transversal nuevamente y tendría que proveerse esa vacante. Sí, perdón, yo sumando a eso, yo creo que claro, lo que habría que hacer, porque entiendo que hay gente que tiene el deseo de asumir la coordinación y pudiera ser complejo asumir otro rol, ¿no? Yo creo que el acuerdo que podríamos llegar, que es que efectivamente si las 2 personas que asumen la responsabilidad de los enlaces transversales llegasen a asumir como coordinadores de la comisión, deben en cada caso cambiarse, rotarse. Yo le pregunté recién, Loreto, al secretario precisamente si era posible prorrogarlos a ustedes hasta que hiciéramos el cambio de la coordinación una vez que entregáramos los primeros informes. Sin embargo, el secretario me dice que estamos como en flagrante incumplimiento del reglamento y que la mesa sacó una resolución de que se deben hacer ahora los cambios de los enlaces transversales. No sé si hay palabras, ayúdennos porque necesitamos encontrar una solución a este problema. Un problema de difícil solución, pero tenemos que encontrar
una salida. La alternativa que se ha propuesto es el sorteo entre quienes hoy día no tienen responsabilidades de coordinación en ninguna comisión y que en caso de asumir a alguien que luego fuese elegido para asumir la coordinación de esta comisión, lo reemplazamos. Bernardo de la Maza tiene la palabra. Muchas gracias. Lo que yo propongo es elegir de inmediato los coordinadores y, como lo hablamos la vez pasada, que tengan un tiempo para estar con ustedes, ir acostumbrándose al trabajo, conociendo bien el trabajo. Y inmediatamente después, en días sucesivos, elegimos a los representantes estos que tenemos que elegir, a los otros dos. Se me ocurre como una solución alternativa. Muchas gracias. ¿Loreto? Sí, solo señalar que se va a tener que hacer como un sorteo entre 8 personas más o menos, sacaba la cuenta yo, más o menos son 8 los que entrarían al concurso, ¿sí? Sí, esas son las cuentas que se sacan. Yo, particularmente respecto a la propuesta de Bernardo de la Maza, me parece una buena idea. Yo no tengo ningún problema en que sepamos desde ya quiénes van a asumir la coordinación. Nosotros tenemos un acuerdo en esta comisión que es que una vez entregados los primeros informes hacemos la rotación, por lo tanto, si es que esos nuevos coordinadores se van además sumando de a poco o se van internalizando, es la palabra, internalizando del trabajo, me parece que en todo caso es una ganancia para el proceso, porque efectivamente hay hartas cosas que coordinar y observar y atender desde la coordinación, así es que yo estaría de acuerdo, no sé, si es que llegamos a acuerdo de eso y estaríamos en condiciones ahora de resolver las nuevas coordinaciones. ¿Abrimos palabras para confirmar o no aquella propuesta? O definir, hacerlo mañana, hacer mañana elección de coordinaciones y a posterior el sorteo. ¿Les parece? Para que no sea tan apurado lo de las coordinaciones y me imagino que hay algunas conversaciones que dar y... ¿Sí? ¿Les parece? Ahora, tal vez, no sé qué les parece esta otra idea, pudiéramos manifestar desde ya quiénes tienen la voluntad de asumir la coordinación, porque eso también nos permite establecer ciertas conversaciones para mañana llegar con un poquito más de claridad, ¿no? ¿Sí? Entonces la propuesta sería mañana elegir las coordinaciones y a posterior hacer un sorteo para asumir la responsabilidad de los enlaces transversales. Y ahora saber quiénes tienen la disponibilidad o las ganas, el deseo de asumir la coordinación de manera de poder tener conversaciones desde ya y que mañana no nos tome un tiempo excesivo, digamos, porque obviamente tenemos que llegar a un acuerdo y construir esas mayorías detrás de las propuestas de coordinación. Entonces, abrimos la palabra para que se manifiesten quienes están con la voluntad de asumir la coordinación de esta comisión. Don Carlos Calvo confirma que él no está disponible. Miguel Ángel Boto. Sí, confirmo mi disposición, colegas. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Quién más? Carolina Videla tiene la palabra. Sí, yo como cuando partimos mantengo mi disposición para asumir la coordinación. Muchas gracias, Carolina. Francisco Cadamaño tiene la palabra. Al igual que Carolina, asumo la disposición desde el comienzo a ser coordinador. Muchas gracias, Francisco Cadamaño. Malucha Pinto. Yo también. A mí me gustaría mucho poder estar en ese espacio. Sería muy feliz haciéndolo.
Muchas gracias, Malucha. No van a ser tan felices, pero no, un chiste. Loreto Vidal y Ricardo Neumann. Sí, yo manifiesto desde ya mi no disposición para asumir el cargo de coordinación, pero sí mi total disposición para apoyar en todo lo que sea necesario. Originalmente al inicio, ¿no? Pero se van sumando vidas y otras cosas, por lo tanto, sin asumir ese rol, sí me pongo a disposición de quienes asuman para poder apoyar con toda mi energía y con toda mi voluntad. Gracias. Muchas gracias, Loreto. Ricardo Neumann, por favor. Al igual que varios de mis compañeros y tal como en el primer día, también a disposición para asumir la posta que ustedes van a dejar, Ignacio. Así que dispuesto a la coordinación. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más quisiera declarar su intención de asumir la coordinación de la comisión? ¿No? Ya, entonces tendríamos para mañana resolver las candidaturas, las personas disponibles serían Francisco Camaño, Malucha Pinto, Carolina Videla, Miguel Ángel Boto y Ricardo Neumann. ¿Sí? Que cada uno debe alcanzar en las sucesivas votaciones al menos 8 votos para asumir la coordinación. Loreto Vidal. Quiero solamente antes de hacer una pequeña reflexión para que nos llevemos esta reflexión a nuestros hogares. Cuando se plantea la coordinación, cargo de coordinación, existe mucha voluntad y disposición. Entonces, yo esperaría que después que se elijan a los coordinadores, no sea necesario llegar a un sorteo, sino que se mantenga la misma disposición para una labor que nosotros fijamos en el reglamento, que son los enlaces transversales, que aun cuando no tienen este cargo, digamos, no porque no es una comisión como tal, tienen igual una labor fundamental, y que no sea por sorteo, porque de alguna manera, y perdónenme que lo diga así, cuando lo hacemos por sorteo es impositivo, cuando lo hacemos por sorteo es contra mi voluntad, sino que porque me tocó. Y aquí, para eso, tiene que haber disposición, ganas, cariño y mucha responsabilidad también. Gracias. Gracias, Loreto. Bueno, como hay 5 personas interesadas en asumir este importante cargo de coordinación, también una idea podría ser que la tercera y cuarta mayoría puedan asumir como enlaces transversales. Ñaca, ñaca, ñaca. Exceptuando a Francisco Camaño, que no podría repetirse en caso de quedar en esa posición. Una solución salomónica de toda justicia. Acá inspiración aquí, Julián. Acordado entonces, mañana tenemos elecciones de coordinación entre 5 personas que manifestaron su interés. Muchas gracias por eso también. Y aparece que también se aprueba la idea de la tercera y cuarta mayoría, exceptuando Francisco Camaño, para quienes sean las transversales. ¿Sí? ¿No hay ninguna negación? Ok. Entonces, Loreto. Sí, bueno, hoy día, perdón, pero es que hoy día fue un gran día, pero quiero aprovechar este momento y tal vez invitar a través de esta plataforma a todos los convencionales, y tengo el orgullo de tener aquí a mi lado, a mi diestra, a Carolina Videla. Ella nos dio una muestra mágica de que las cosas se pueden hacer bien cuando uno tiene voluntad. Ella inauguró, y yo creo que todos vimos con mucho orgullo, la primera casa constituyente, que además está, digamos, enmarcada dentro de lo que se puede hacer dentro de nuestras asignaciones. Se unieron constituyentes y lo están haciendo, y en este minuto tenemos que acercarnos a la comunidad para poder tener un buen plebiscito de salida. Yo pediría en esta comisión un fuerte aplauso para Carolina, que nos dio un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, también estamos en la hora para ir al pleno, pero comentarle a las 5 personas interesadas que, por supuesto, desde nuestra parte estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se viene. Es un periodo muy complejo, así que cuenten con nuestra total disposición, porque también no solamente el proceso constituyente se acompaña, sino que también a las coordinaciones. Así que
Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Ah, Ricardo. Pregunta muy doméstica de coordinación. ¿Tenemos confirmado más o menos el resto de sesiones extraordinarias que vamos a tener esta semana? Sí, convencional, vamos a sacar las citaciones ahora, pero mañana tenemos sesión de 9:30 y va a ser una sesión extendida. Tenemos sesión el día jueves y tenemos sesión el día viernes. ¿Sí? Ya están dadas de más ya las explicaciones y las razones. Así que tenemos esta semana todas las mañanas y mañana tenemos una sesión extendida. El secretario va a enviar cuanto antes la citación aclarando los horarios. Bueno, Alexis Caiguán. Voy a sentarme. ¿La sesión del viernes es mediodía? Sí, considera solo en la mañana ya, atendiendo los topes que se han dado ya. ¿Y el jueves tenemos en la tarde? El jueves tenemos una sesión de mañana y tarde. Mañana y tarde, sí. O sea, el día entero. En principio sí. Esto está preliminar porque estamos haciendo el diseño. Ustedes saben que es una función dinámica, llegan normas, nos vamos adaptando, hablando con la gente para la exposición y todo, pero vamos a enviar las citaciones, pero lo que podría adelantar es que en principio mañana tenemos desde las 9:30, luego una sesión un poco extendida, el jueves mañana y tarde, y el viernes teníamos la intención de hacer mañana y tarde, pero probablemente vamos a poder hacer solo la mañana. Ya, muchas gracias. Ya, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.